7. Decir adiós con lágrimas otra vez. Sabía que mi tiempo en Firepoint estaba cerca del final, aunque no acababa de aceptarlo, porque había llegado a sentirme como en casa en el hotel de Beth, en el supermercado de Beau, en la pequeña rutina que había establecido y que, después de unos meses horribles, me permitía respirar con algo menos de presión en el pecho. Desde que había empezado el año, se había producido un cambio de chip dentro de mí. Hacía ya 5 meses que me había despedido de Summer y, aunque dolía como el puto primer día, al menos sentía que estaba dirigiéndome a un objetivo con mi estancia en Firepoint. Y ese objetivo era cerrar una etapa, una herida. Siempre había tenido una especie de fijación absurda con los comienzos de año. Era de esos imbéciles que hacía una lista de propósitos, que se preguntaba constantemente dónde estaría a estas alturas del año siguiente y que se replanteaba si había logrado los objetivos del año anterior. Había intentado no pensar en los 12 meses anteriores. Había empezado el año enamorándome de Summer. Había vivido junto a ella 6 meses de una felicidad que pensaba que nunca existiría para alguien que traía a las espaldas la mochila que yo solito había llenado de mierda en la adolescencia. Había sufrido el horror absoluto durante el verano y me había pasado 5 meses perdiéndome, buscándome y encontrándome. El año nuevo tenía que cambiar esas dinámicas o las consecuencias para mi salud mental serían devastadoras. La primera decisión que tomé fue dejar de intentar averiguar más detalles sórdidos sobre los primeros años de mi vida. Puede que mi padre biológico hubiera abusado de mí. Puede que me hubiera maltratado. Puede que hubiera asesinado a mi hermano. Pero nunca lo sabría. Y pensar en ello ya solo serviría para hacerme más daño. Mis padres no eran los Bond. Mis padres se llamaban Andrea y Bruce Hartwell. Y ya era hora que dejara de preocuparlos con mis ausencias. El año que empezaba sería el de mi regreso a Baltimore. El de asentar al fin mi cabeza para poder afrontar el resto de mi vida con las bases firmes para no volver a caer en el pozo que también había conocido en diferentes momentos de mi vida. Tienes la cabeza en las nubes, chico. Beau me interrumpió en mis cavilaciones. Si algo había aprendido en los meses que llevaba trabajando con él, era que allí no había treguas para distraerme, aunque no hubiera ni un alma en el local. Perdona, Beau, estaba dándole vueltas a algo. Cuando más cerca veía el momento de marcharme, más arriesgaba haciendo preguntas que pueden resultar extrañas para mis interlocutores, que eran básicamente Beth y Beau. Quería dejar cerradas las pocas respuestas que aún me interesaban. He estado leyendo un poco sobre la historia del tipo ese que secuestró a esos niños. Nadie aquí quiere hablar de eso, chico. Ya lo sé. Es una historia horrible. Me sentía como una mierda haciendo ese papel. Como Beth me había dejado claro que Beau era la vía por la que podía obtener algo más de información sobre la que había sido mi madre biológica y, llegados a ese punto, esa era la única incógnita que me interesaba resolver de mi pasado vinculado a Firepoint. Beth me ha dicho que eras familia de ese tal Bond, ¿no? De su mujer, se apresuró a aclarar antes de mascullar 1.000.000 de maldiciones. Beth tiene la lengua muy larga. Perdona, no quería... Era hija de una prima mía. Se arrancó a hablar y, si no fuera por el tema, casi me hubiera dado la risa, porque habría descubierto en aquellos meses que Beau siempre renegaba de un tema justo antes de hablar de él. Fue una niña muy mimada y se fue demasiado joven con ese degenerado. Se escaparon y los encontramos en Texas, su padre y yo. A ella le prohibieron volver a verlo, pero para aquel momento ya estaba embarazada de Brad. Yo no puedo decir qué pasaba
en esa casa porque si hubiera sabido que él les hacía algo a Georgina o a los niños, creo que cuando lo imaginamos ya era demasiado tarde. Brad estaba muerto, ella se había marchado y a él le perdimos la pista. Luego supimos que se había llevado a Ben a Oregon y había hecho todas esas cosas horribles. Y ella murió. Sí, les llegó a sus padres un aviso cuando hacía un par de años que había desaparecido. Se suicidó. No hay mucho más que contar. ¿Está enterrada aquí en Firepot? Le pregunté, arriesgándome a que me echara con cajas destempladas por hacer preguntas morbosas. La incineramos y tiramos sus cenizas al río. Me respondió con la boca convertida en una línea y una mirada llena de sospecha. ¿El río que pasa por detrás de la casa de Beth? ¿Has visto algún otro río por aquí? Se metió en la trastienda y supe que la conversación había acabado. Me quedé un rato distraído, cuadrando la caja, que había logrado que Beu modernizara un poco del método lápiz y cuaderno al no demasiado vanguardista calculadora y libro de cuentas. No era capaz de dibujar la imagen de una madre que no fuera mi madre, Andrea, mamá, y tampoco me decidí a elegir uno de entre los dos sentimientos que me generaba esa mujer, Georgina Bond, en cuyo vientre pasé 9 meses y junto a la que viví los primeros años de mi vida. El instinto me llevaba a odiarla por desprotegernos a Brad y a mí, pero mi parte racional me recordaba que ella también debió de ser una víctima, que vio morir a su hijo de 6 años y que huyó, quizá porque el dolor no le permitía seguir adelante. En realidad, no era capaz de odiarla, aunque me dejara atrás y acabara ocurriendo todo lo que vino después. Intenté dilucidar lo que sentía durante lo poco que me quedaba de jornada laboral, en el trayecto en coche hacia casa con los Rolling atronando los altavoces del Range Rover de mi padre. Y también en el rato que tardé en localizar a Beth y dejar que me alimentara con su comida y me distrajera con su conversación. Y al final supe condensarlo en una sola palabra: compasión. No sabía si era justo o no, pero lo cierto es que aquella mujer que había sido mi madre durante un tiempo me despertaba una profunda compasión. Esa noche cené ligero y empecé a despedirme de Firepot saliendo a correr cuando ya casi despuntaba la medianoche. Recorrí el cauce del río, como tantas veces había hecho en los 4 meses que llevaba en el pueblo. El río del que no sabía que había sido el único descanso de mi madre biológica. El mismo que veía desde el ventanal de mi cuarto cada noche. Sabía que mi tiempo en el pueblo se acababa y quise decir adiós a lo último que dejaría atrás. Me marché de Firepot un día gris y frío de mediados de febrero, después de unas últimas semanas en que me sentía reacio a abandonar un lugar que me había hecho todo lo feliz que yo podía hacer en aquel momento. Lo hice con lágrimas en los ojos y sabiendo que no olvidaría jamás los 5 meses que había acabado pasando en aquel lugar y sobre todo lo querido que me había hecho sentir Beth en un momento en el que tenía inerte hasta eso, hasta la capacidad de sentir. ¿Y qué voy a hacer yo ahora sin ti? Ella también se secaba las lágrimas, al mismo tiempo que metía lo que me parecieron cientos de envases de comida para llevar en el maletero de mi coche. Prométeme que vas a comer algo más que manzanas e infusiones. Que sí. ¿Puedes parar un momento? Me encendió un cigarrillo y ella se acercó a quitármelo,
pero lo alcé fuera de su alcance y me reí de sus esfuerzos. Ve, para y ven aquí. ¿Qué quieres? Que nos despidamos en condiciones. Vale. Me pasó un brazo por la cintura y enterró la cabeza en mi pecho. Quiero hacerte una pregunta. Dime. Me tensé. ¿Te vas mejor de lo que llegaste? Ve, no te lo puedes imaginar. No sé si me voy muy bien. Esbocé una mueca. Pero es que vine muy mal. Lo sé. ¿Has encontrado lo que viniste a buscar aquí? No lo sé. Suspiré. Sí, creo que sí. Yo no soy una persona culta, Logan. No fui a la universidad ni he salido de este pueblo en los últimos 40 años, pero creo que sé algunas cosas de la vida. Yo creo que sabes muchas cosas de la vida. Pues la más importante es que no hay una forma peor de perderse que vivir en el pueblo. Tienes toda la vida por delante, Logan. Tienes unos padres que te quieren y estoy segura de que hay por ahí alguna chica que estará encantada de que le robes el corazón. No sé si fue porque el recuerdo de Summer me atravesó con su última frase o porque empezaba a ser consciente de que una parte de mi corazón se iba a quedar siempre en esa casa de Beth. Pero el hecho es que tuve que enterrar la cara en mis manos para dejar salir las lágrimas que me quemaban. Ella se quedó a mi lado, acariciándome la espalda y susurrándome palabras tranquilizadoras. Tengo que irme, le dije, resignado, porque o lo hacía en ese momento o quizá no me moviera de Fairpoint jamás. Lo sé. Abrí la puerta del coche y le di un último beso en la mejilla. No te olvides de llamarme o mándame un correo electrónico de vez en cuando. Claro, lo haré cuando antes. Y era verdad. Aún no había arrancado el coche y ya le echaba de menos. Pasé por el colmado a despedirme de Beau. Beth se había negado a cobrarme la parte de febrero que me correspondía pagar, así que obligué a Beth a ingresarle a ella directamente mi sueldo de esas escasas 2 semanas. Me despidió con una palmada en los hombros que yo sabía que era la máxima muestra de afecto que se permitiría y una mirada que me hizo sentir que sabía mucho más sobre mi historia de lo que yo pensaba. Ya enfilaba la carretera de salida de Fairpoint cuando decidí dar la vuelta. Acababa de pasar un parque de cabañas destartalado en el que sabía que había vivido 2 meses de mi infancia y pensaba dejarlo correr, pero no pude. Apagué el coche y en medio de remolques que habían conocido tiempos mejores, viviendas prefabricadas en las que el invierno de Dakota debía de ser duro y grupos de gente que miraban con recelo a mi coche y a mí. Pregunté dónde vivían los Bond y un chico de mi edad, más o menos, me indicó con el dedo índice una caverna vieja. Un perro negro, con pinta de fiero, ladraba atado a una cadena demasiado corta, anclada al enganche del remolque. 2 niños, como de 10 o 12 años, jugaban a la pelota sin perderme de vista. Estaban sucios, demasiado poco vestidos para la temperatura gélida que reinaba en el ambiente, y no tenían aspecto de estar faltando al colegio por algún festivo escolar. Pensé que era probable que fueran mis primos, aunque era incapaz de dibujar esa imagen mental. Una mujer que aparentaba unos 50 años, pero que probablemente no tuviera ni 40, abrió la puerta de repente, ataviada con una bata de andar por casa sucia, el pelo enmarañado
y un cigarro entre los labios. ¿Quién eres? Me llamo Logan y... ¿Qué quieres? No supe qué contestar, porque en realidad no sabía qué quería. Quizá comprobar lo que había sido de mi vida si me hubiera quedado en Fairport, si los Bond se hubieran hecho cargo de mí, si mis padres no hubieran venido a buscarme. No quería ser clasista, ni pensar en que muchas de las cosas materiales que había tenido en mi vida no hubiera podido ni soñarlas en aquel lugar, porque no era eso lo que me rondaba la cabeza. Era una falta de afecto que no me hacía falta comprobar, que se veía solo en cómo miraba a aquellos niños que probablemente fueran sus hijos, mis primos, en el hecho de que se hubieran deshecho de mí cuando no era más que un niño indefenso que acababa de atravesar un infierno. Nada, creo que me he equivocado, le respondí porque sí. Sentí que me había equivocado al tener esa necesidad de acercarme a conocer la casa de esa familia, que era la única biológica que me quedaba en el mundo. Un momento. Me agarró por el brazo con algo de brusquedad y quedé cara a cara con ella. Eres... Nada, olvídalo. Me picó la curiosidad. ¿Qué? Eres Ben, ¿verdad? Me quedé paralizado ante su pregunta y tuve que pararme a pensar en la respuesta. Había estado 5 meses en Fairport y nadie había sospechado que yo pudiera ser Ben. Y si lo habían hecho, nadie me lo había dicho. Nunca sabré si reconoció en mi cara algún rasgo de aquel niño que había dejado atrás hace 15 años, o si tuvo alguna intuición extraña. Pero en cuanto fui capaz de levantar la vista del suelo, le respondí la mayor verdad de todas. No, ya le he dicho que me llamo Logan.